Su sangre derramó. Bendiciones del Señor. Hace unos días que había quedado de compartir con ustedes una palabra que Dios estaba poniendo en mi espíritu. Y tardó un tiempo y quiero compartirla hoy con ustedes. Gracias a los que comienzan ya a conectarse. Vamos a darle un poquito de tiempo a aquellos que a veces me dicen, pastora, denos un chancecito para poder conectarnos en vivo. Quiero agradecerles en el día de hoy y ser instrumento del Señor, si Él nos lo permite por su gracia, para colaborar con ustedes en el crecimiento. La palabra que Dios ha puesto en mi corazón hoy para compartir al pueblo y ser edificado tiene tanto que ver con instrumentos santos en manos de un Dios santo. Dios nos está llamando a nosotros en este tiempo a trabajar mucho lo que es nuestra identidad como hijos de Dios. Bendiciones a los que nos contactan ya. Les bendigo muchísimo en el nombre de Jesús. Quiero empezar recomendándote que retomes ese llamado. Hace unos días una hermana me mandó un WhatsApp y me decía, se acabó. Este año me voy a volver una mujer de Dios completa. Y me dio risa porque ella me decía que en el lugar a donde ella está no hay congregación a donde estar. Y le decía, tú no necesitas necesariamente, si no hay un lugar para tú congregarte, porque tú estás en una comunidad totalmente americana. Bendiciones los que se conectan. Tú puedes servir a Dios porque la esencia de Dios está contenida en su palabra. Y hoy quiero hablarte primero y antes que todo de la importancia que retomes esa identidad de hija de Dios. Mira, como hijas de Dios, nosotros no tenemos la necesidad de estar padeciendo por situaciones que no son acorde a nosotras como hijas del Señor. Tenemos un llamado de Dios tremendo, tenemos un potencial de Dios tremendo. Yo quiero que usted sepa hoy que la gracia de Dios está disponible para todo lo que usted necesita hacer para Dios, todo. O sea, no hay una cosa en la palabra que Dios diga que tú puedes hacer, que no la puedas hacer realmente. El punto en nosotras está ser conectadas otra vez de vuelta al poder de la gracia, a la palabra de verdad no adulterada, a esa esencia que nace y que brota del corazón de nuestro Señor Jesucristo. Por eso quiero, Minnesota, bendiciones. Por eso quiero en esta tarde, primero hablarte de Daniel, instrumentos santos en manos de un Dios santo. O sea, todo tu cuerpo le pertenece al Señor. Y la palabra del Señor en Corintios habla de que tú eres un templo del Señor. O sea, tú no estás aquí en la tierra simplemente para estar viviendo en base a los fundamentos del mundo. Tú tienes una identidad que es muy grande. Tu mayor tesoro, tu mayor galardón, tu mayor herencia es ser hija de Dios. Y cuando esto comience a ser parte de nuestro sistema de pensamiento, muchas de nosotras vamos a ser transformadas. El caminar como hijas de Dios, el entender la identidad de ser hijas de Dios, el ser formadas, ser edificadas como hijas de Dios, nos va a dar un impulso para vivir de manera sobrenatural. Dios no te llamó para tú estar viviendo por debajo de lo que Él estableció. Por eso quiero hablarte primero y antes que todo. Hay un sistema de pensamiento que debe devolverse a nosotros como iglesia del Señor. Dios necesita que entiendas que la identidad que tú tienes que tener, la identidad que se te tiene que revelar, no solo te la va a revelar el psicólogo o el psiquiatra. No, la identidad que tú requieres en este momento para caminar acorde a quien Cristo dice que tú eres, se contiene en el hecho de tú ser hija de Dios, tu tesoro, tu galardón, tu promesa. Como hija de Dios, tu herencia como hija de Dios lo es todo. Por eso quiero hablarte de instrumentos santos en manos de un Dios santo. Instrumentos santos. Porque tú tienes cosas que no te pertenecen a ti, que no son tuyas, que son de Dios, que el dueño de nuestra vida es el Señor. Y voy a comenzar ya vemos 200 y pico de personas conectadas ahí. Vamos a comenzar estableciendo lo que Dios me enseñó a través de Daniel para este año en tu propia vida. Tiene que ver con guardar tu vida para Dios, guardar tu talento para Dios, guardar tu depósito para Dios. Tú vas a ser muy presionado para tú convertirte o parecerte a las personas comunes y corrientes que no conocen a Cristo. Pero Dios no te llamó para que la presión a ti te transforme en lo que ellos quieren. Te llamó para tú presionar al mundo, para tú presionar al entorno en el que tú estás con la imagen y con la identidad de Cristo. El rey Belsasar, estoy leyendo en Daniel, toma un poquito de paciencia y escucha. El rey Belsasar hizo un gran banquete para sus 1000 ministros, frente a los cuales bebió vino. ¿Qué historia estoy estudiando hoy contigo que me estás mirando?
quiero estudiar contigo lo que es el peligro de nosotros estar siendo en este momento influenciados por cosas que no tienen que ver con la esencia de Cristo. Reitero, eres hijo de Dios. Tu reino no es terrenal, es celestial. Es un reino al cual no tiene acceso el pensamiento carnal, el pensamiento humano. Por eso Cristo decía, una cosa es estar en el reino de Dios y otra cosa es ver el reino de Dios y otra cosa es escuchar del reino de Dios. Dios en este año nuevo, en este 2019, no quiere que mires el reino desde afuera. Dios necesita que entres, que ya te tomes el tiempo de ser formada para volverte una mujer de Dios en verdad y entres al reino. Hay muchas personas que en este momento necesitan comprender las escrituras para poder ubicarse a dónde yo estoy posicionada. ¿Me está posicionando alguien a pelear por reinos terrenales o me está posicionando Cristo para yo operar desde mi naturaleza de hija de Dios? Recuérdese, la posición suya en Cristo es ser hija de Dios, no solo ministros. Y este es el tema con el que voy a empezar en este momento. Belsasar, el hijo del rey Nabucodonosor. Usted conoce la historia de Nabucodonosor, ¿verdad? Un rey que fue disciplinado por Dios, porque que Dios es tan bondadoso y es tan justo que Dios no le impide a alguien realmente entender quién es Dios, y no importa si eres de su pueblo o no, Dios te permite a ti acercarte a él si tú quieres acercarte. Dios había tratado con el rey Nabucodonosor a través de ¿qué? A través de su orgullo. Usted se da cuenta en las escrituras que Nabucodonosor no supo entender que todo lo que tenía era Dios que se lo estaba dando. Él no lo supo comprender. Él simplemente al principio de su trayecto entendió que ese era el fruto de su esfuerzo. Y nosotras hoy necesitamos comprender con claridad que todo lo bueno, todo lo que nos acontece es producto de que Dios nos lo entrega. Por lo tanto, tenemos que hacer un buen uso de las cosas que Dios nos está entregando en este momento. Y el rey Nabucodonosor, usted se da cuenta que cuando Dios decide tratar con él a través de la disciplina, a donde lo vuelve un asno prácticamente, aunque era un humano, usted ve que se puso a comer tierra, a comer hierba. ¿Por qué? Porque no entendió y no dio gloria a Dios como Dios determinaba que tenía que dársela. Hay algo que aprender ahí. Todo aquel que está caminando bajo un manto de orgullo va a terminar igualito que como Nabucodonosor, comiendo hierba. ¿Por qué razón? Porque esa muchas veces la disciplina que Dios le da al que tiene un carácter o un pensamiento que brota del orgullo. Pero Nabucodonosor necesitó esa experiencia para mirar otra vez al cielo y decir, Dios mío, ¿qué fue lo que yo hice con mi vida? Si todo lo que yo tengo, todo lo que yo he recibido me lo ha dado el Dios del cielo. Y usted ve que ahí se encarrila otra vez. Ahí comienza a darle la gloria al Dios del cielo. Y ahí comienza a establecer una nueva dirección para su vida. Como en este año Dios nos está dando a nosotros la oportunidad de redireccionarnos por completo para ser formadas y edificadas en nuestro sistema de pensamiento. Entonces, en esta historia no estamos hablando de Nabucodonosor, padre, estamos hablando del hijo. Y algo que comienza a llamar mi atención es que este hijo, voy a hablar de la escritura en la pared. Dios le va a escribir a mucha gente este año para que puedan entender cómo devolverse a donde tienen que estar. Este hijo tenía una situación que es bien interesante, y es que él, aunque sabía de lo que Dios había hecho, no temía a Dios como debía temerlo. Oye bien, una cosa es tú tener información y otra cosa es operar conforme al conocimiento que a ti se te ha dado o a la información que a ti se te ha dado. Este muchacho había escuchado lo que Dios le había hecho a su padre. Este muchacho tenía entendimiento de que su padre, oiga bien, un rey que trae cautivo los instrumentos del templo sagrado de Dios, él lo toma en su guerra, lo trae como su triunfo de haber vencido al pueblo de Dios escogido, pueblo que había sido disciplinado en ese momento por Dios. La disciplina del pueblo de Israel cuando fue llevado cautivo a Babilonia, fue Dios que lo profetizó, fue Dios que lo dijo. No fue que fue al azar, no, Dios le dijo al pueblo de Israel, si tú no te conviertes, si tú no enderezas tus caminos, yo voy a mandar un rey que te va a conquistar, que te va a cautivar, y no importa las oraciones que tú hagas, no importa las profecías que te den, no importa los que se levanten a decirte que te va a ir bien, yo, el Dios de los cielos, voy a determinar enderezar lo que está torcido en ti, y lo voy a hacer a través de llevarte al cautiverio. Eso es lo que estamos viendo acá. Este rey recibe los galardones, recibe las copas de oro, recibe muchas cosas heredado de su padre. O sea, él no estaba en ese momento con la historia fresca en su mente de dónde nacen esos instrumentos sagrados que él estaba usando en el capítulo 5 del libro de Daniel. Él simplemente
dice la Biblia que él tomó un gran banquete entre sus ministros y él comenzó a utilizar de manera inadecuada los instrumentos del rey de reyes y señor de señores. ¿Quién le ha dicho a usted que usted se gobierna? ¿O quién le ha dicho a usted que usted tiene derecho de propiedad sobre usted? Cuando usted viene a Cristo, usted pasa a ser parte de la familia de Dios. De repente, quizás no ha entendido lo que eso significa, pues se lo voy a explicar. Eso significa que sus decisiones deben de influenciarla, la palabra de Dios y sus estatutos. Eso significa que los deseos de tu corazón deben estar bastante influenciados por lo que Dios dice en su palabra y por lo que Dios tiene para contigo. Entonces, este rey no entendió que lo que tenía en su mano era realmente sagrado, aunque estaba en el lugar del cautiverio. Para él, el hecho de que él lo haya recibido como herencia de su padre no le daba entendimiento, no tenía capacidad de entender que los instrumentos del templo, aún en cautiverio, eran sagrados. No importa en qué lugar tú te encuentres, si tú eres hija de Dios, tú eres instrumento sagrado en manos de Dios. Hay veces que tenemos que entender esto, porque hay mucha gente que quiere servir a Dios en lugares, y usted ve que se comporta como hijo de Dios en lugares específicos. Aquí estamos viendo que los instrumentos seguían siendo de Dios, aunque estaban en Babilonia, le pertenecían a Dios. Tú puedes estar en cualquier Babilonia en este momento, tú puedes estar en cualquier situación a donde estés rodeada de personas que no están sirviendo a Dios, que no están adorando a Dios, pero si a ti te trajeron de un lugar o de una herencia eterna, tú eres un instrumento sagrado en manos del Señor. Vemos que este hombre empieza a tomar vino, y fíjate lo que dice. Él hizo banquete para sus 1000 ministros y enfrente de ellos bebió vino. Hoy día nosotros podemos estar viendo una situación similar, aunque de diferente forma. ¿Por qué razón? Porque muchas personas están embriagadas en su propio vino. ¿Qué es lo que hace el vino? Si usted empieza a tomar vino desenfrenadamente, su sistema de pensamiento va a ser alterado. Usted no va a ver las cosas de la manera adecuada ni correcta. Entonces, ¿qué estaba pasando aquí? Esta gente estaban siendo alterados por el vino y inmediatamente fueron alterados en sus pensamientos, comenzaron a hacer cosas que no debieron hacer. Lo primero que hicieron fue: búscame los instrumentos del Dios de Israel. Como ellos no lo conocían, él no sabía la consecuencia que iba a tener el estar bebiendo de los instrumentos que no le correspondía. Pero él, como estaba loco, él estaba celebrando con su gente, celebrando con sus ministros la alegría de su corazón, los desenfrenó y le dijo: tráiganme los instrumentos sagrados, que yo voy a beber vino en ellos. Interesante es que cuando él estaba celebrando, y dice la palabra del Señor, que él estaba bebiendo vino y que él estaba alabando a sus propios dioses, a sus propios baales, dioses de oro, de plata, de madera, de bronce, a ellos les estaban rindiendo culto. ¿Qué necesidad hay de entender lo que Dios habla a través de esto? Porque a veces usted está celebrando al lado de personas que están bebiendo el propio vino de su loquera, de su cosa que se le ocurre. Y hay mucha gente que en este momento está bebiendo el vino que le produce su unción. Mucha gente, quizás hoy no estamos en Babilonia, pero en el día de hoy tenemos mucha gente que está bebiendo mucho vino y le han alterado los pensamientos y los fundamentos que brotan y nacen del corazón de alguien a quien se le ha revelado realmente lo que es la identidad de hijo y lo que es la herencia de un hijo de Dios. A usted como hijo de Dios, su herencia no la determina su cuenta de banco. La herencia de un hijo de Dios no está determinada por los bienes que tiene aquí en la tierra. La herencia de un hijo de Dios la determinó eso que Cristo dijo: yo te doy el derecho de llamarte hijo de Dios. Pero como hijo de Dios tú tienes deberes, tienes derecho y tienes privilegio. Tú no puedes como hijo de Dios estar jugándote con querer privilegios cuando tú has perdido la capacidad de entender cuáles son tus derechos y cuáles son tus deberes como hijo de Dios. Aquí estamos viendo un grupo de ministros y me llama la atención esa palabra, Porque ¿cuál fue la causa del por qué el pueblo del Señor fue llevado cautivo? Por lo mismo, porque sus ministros dejaron de hacer lo que tenían que hacer. Porque las personas que tenían que revelar la palabra, la Torá, dejaron de revelarla. Porque los profetas estaban entregados y dados a dar mensajes falsos que provenían de lo que ellos querían. Porque pastores, en vez de alimentar al pueblo, se estaban alimentando de las ovejas, estaban beneficiándose de las ovejas, estaban torciendo la razón del por qué Dios le dio posición. Ojo acá, Dios no te posiciona para que tú te alimentes de las cosas que pertenecen a Dios. Dios te posiciona para que tú reveles a Dios a donde Él te posiciona. Y cuando tú no operas desde la posición de hijo de Dios,
Dios, te vas a convertir en un ministro embriagado de tu propio vino. Por eso usted ve tanta gente por ahí que su embriagar le ha llegado tan lejos que viven por las cámaras, viven por la fama, viven por el qué dirán o viven para el qué dirán. Hay dos preguntas que un hijo de Dios necesita hacerse siempre. ¿Por qué estoy aquí y para qué estoy aquí? ¿Y desde qué naturaleza estoy aquí? Si a usted lo llamaron a operar desde la naturaleza de hijo de Dios, no pretenda operar solamente desde la naturaleza de un ministro o de un ministerio. Porque el hecho de que tú seas ministro no te constituye realmente en un ministro de Dios o en una persona que tienes la identidad de Dios. De hecho, esta mañana decía en Instagram que hay muchísimos altares a donde no son ministros de Dios los que están ejecutando. Están operando desde una posición de más bien terrenal que una posición genuinamente espiritual para edificación del pensamiento de Cristo en la iglesia. Por eso necesitamos mirarnos a la luz de las Escrituras para ver qué identidad es que se está formando en nosotros. Si la identidad que usted está recibiendo, lo que le esté formando, el pensamiento del mundo disfrazado de espiritualidad, porque en este tiempo se ve de todo, muchísima gente disfrazada de espirituales, dando un versículo y haciéndole a usted creer que realmente es un ministro de Dios. Una persona porque porte un versículo bíblico no debe ser constituido un ministro. La persona que está en este oficio de comunicar verdades de Dios tiene que entender bastante claro, primero, lo siguiente: debe de trazar la palabra de Dios correctamente. O sea, no es que yo tenga un versículo y te lo venga a decir a ti para que tú te sientas emocionado, no, es trazar la palabra de Dios para formar a Cristo en todo tu pensamiento, en todos tus esquemas de acciones, para que tú puedas mostrar luego lo que se te ha revelado. Esta gente comenzó a disfrutar, esta gente comenzó a celebrar y el tema se pone bueno a partir de ahora, porque yo estaba muy lejos de lo que le iba a pasar. Como hoy día hay mucha gente que está celebrando el vino de sus cámaras, el vino de su unción, el vino de sus cosas, y están muy perdido en cuanto a lo que le va a venir. En este caso me doy cuenta de algo. En este caso, mientras él estaba con la locura del vino, con la alteración de pensamiento, porque tú tienes que evaluar qué tipo de pensamiento te gobierna a ti para poder enderezarlo y para poder traerlo a la esencia que Cristo tiene. Entonces aquí lo único que me llama a mí la atención del vino es lo que provoca alteración en los esquemas mentales de cada persona. Una persona embriagada de su propio vino va a mostrar el esquema de pensamiento que se le alteró. Y a este le dio con mandar a buscar los instrumentos sagrados, pero hay mucha gente que están tan alterada en sus pensamientos que lo que le ha dado es por necesitar la mayor publicidad en Facebook, la mayor publicidad en su ministerio, alcanzar cosas que Dios no le ha dicho que tiene que alcanzar, estar tomando posiciones que Cristo no le ha entregado ni que le ha dicho que lo haga, pero ellos, porque entienden que hay necesidad en Dios, lo quieren hacer. Entonces, lo que llama mi atención es lo que comienza a pasar. Este hombre que no entendía lo que venía, porque este no tenía ningún tipo de idea de lo que estaba haciendo con los instrumentos sagrados de Dios. Porque cuando usted está en el cautiverio y ay, Dios mío, me acaba de hablar el Señor. Hay mucha gente en este momento que está usando instrumentos de Dios para su propia conveniencia y le va a venir lo mismo. El hombre no solo se corrompió, él corrompió a los ministros que estaban con él. Les dio a beber de manera incorrecta de lo que Dios era dueño. Y hay gente que tiene que en este momento entender qué están haciendo contigo, qué es lo que te están haciendo hacer, beber incorrectamente de la copa del Señor, porque te están influenciando, porque sus alteraciones de pensamiento le están haciendo a ellos decirte cosas que parecen de Dios, pero que no son de Dios. Tú tienes que tener entendimiento, porque tú eres instrumento en la casa de Dios, independientemente de. Por eso hay muchos, ahora entiendo por qué muchos en este momento están tan alterados, que están desesperados por los likes, por los Facebook, por los YouTube. Viven buscando cuántos seguidores tienen y su tranquilidad está basada en las insignias que le manda los YouTube, las insignias que le mandan, que si tú tienes esto, y si tú te atreves a corregir eso, te dicen que es envidia que tú tienes. No, el que ha sido llamado por Cristo no anda buscando posición en el mundo, no anda realmente revelando que lo importante o lo que a ti te es importante es las cosas del mundo. Tienes que tener eso clarito, tal cual te lo estoy comunicando. ¿Cuál es el punto aquí? Bueno, este hombre que perdió el razonamiento comenzó a ver que unas palabras se estaban escribiendo en la pared. ¿Y cuáles son las palabras que Dios está escribiendo en la pared de tu vida?
Porque hoy día quizás Dios no le hable a personas como le habló al hijo de Nabucodonosor. Y cuando Dios lo confronta, lo que le dice es bastante interesante. Porque cuando Dios lo confronta, lo primero que hace es hablarle con una palabra y un idioma que no entendía. Ojo, cuando tú estás loco, cuando tú estás siendo guiado por una mente carnal, Dios te va a hablar en un idioma que tú no vas a entender. Por eso hay gente que no entiende el idioma del perdón. Por eso hay gente que no entiende el idioma de la humildad. Por eso hay gente que no entiende el idioma del amor. Porque lo que están en este momento es preso del vino que están bebiendo. Probablemente las famas los alocó. Probablemente el dinero los volvió locos. La necesidad de atención los volvió, los desesperó, lo que fuera. Ellos empezaron a recibir una palabra que no estaban entendiendo. Y quiero comunicarte eso. ¿Qué palabra Dios está escribiendo en las paredes de tu mente, en las paredes de tu corazón, que tú no tienes alcance a entenderlo? Porque te está faltando el pensamiento cuerdo para entender lo que Dios a ti te está hablando. Necesitas comprender eso. Necesitas entenderlo. Porque aquí se estaba dando el caso de que Dios ya había empezado a escribir en la pared. Y ese hombre no tenía ni una sola idea de lo que Dios está hablando. Como hay gente hoy día que Dios le habla de que tienen que arrepentirse y dicen, ay, esa sierva sí es fanática. O Dios le está hablando de santidad y lo que están diciendo, ay, esa sierva sí es legalista. Ella como que necesita ubicarse o ponerse a la moda. Así mismo está pasando hoy día. Dios está hablando palabras que solamente entienden los que son espirituales. Y es parte de lo que yo quiero comunicarte en este live que estoy haciendo contigo. Dios se va a encargar de aquellos que están embriagados con el vino, escribirle en la pared de su vida y no van a entender nada. Y Dios se lo va a revelar para que ellos sepan que Dios le habló. Para que ellos sepan que hay un movimiento sobrenatural de Dios, para que ellos sepan que Dios está hablando, que Dios les está haciendo saber lo que tienen que saber, independientemente lo entiendan o no. Dios se va a encargar de hacerle saber a él quién es que le va a interpretar el asunto. Porque en este momento usted como iglesia de Cristo no se debe a usted. Y en el descontrol que hay y en la falta de madurez que hay y en la falta de amor y de revelación de lo que somos, ojo, lo que somos, no lo que vamos a llegar a ser por lo que tenemos, es lo que ya somos por lo que Dios nos entregó. Una iglesia que no está siendo edificada en el pensamiento de quién es Cristo, es una iglesia que va a estar caminando en debilidad emocional. Señal 1A de que usted no ha sido edificado y fundamentado en Cristo y sus pensamientos. Es justamente ese, que a usted no se le revele el somos de Dios. Por eso es que cuando Moisés le pregunta a Dios, ¿quién me envía? Háblame del quién. Dios no le dice a Moisés lo que Dios tiene. Dios no le revela a Moisés el poder que tiene Dios. Dios le dice, dile que yo soy el que soy. Cuando Dios se le va a revelar a un hombre, no le revela sus potencias, le revela su carácter. Por eso usted se da cuenta que cuando Moisés le dice a Dios, revélame, yo quiero saber lo que eres, quién eres, Dios le dice, yo soy lento para la ira. El yo soy de Dios no tiene que ver con la potencia de Dios. Eso es un área del carácter de Dios que tú lo vas a conocer por defecto. El solo hecho de tú mirar el cielo, sabes el poder que tiene Dios, pero para Dios revelarse a sus hijos, no le revela su poder primeramente, le revela su esencia, a donde está contenido el ADN, a donde está contenido ese yo soy de Dios que la iglesia necesita. La iglesia necesita escuchar quién es, por quién es Cristo. Y en este momento la iglesia entiende que ella tiene que proyectar una fama, un alcance. ¿Y a usted quién le dijo que nosotros estamos para estar proyectando fama y alcance? Nosotros estamos para proyectar una luz clara, una identidad clara y una semejanza clara de qué es ser hijo de Dios. Y ser hijo de Dios no es tener 15 templos llenos de gente. Ser hijo de Dios no es manejar una gran cuenta bancaria, ni es manejar 1 millón de seguidores, ni en YouTube, ni en Facebook. Eso no es ser hijo de Dios. Eso lo puede hacer cualquiera que tenga estrategia de mercadeo. Cualquiera que sepa moverse en el área de mercadeo, que viva desenfrenado, publicando en cada momento y en cada tiempo, puede lograr esos frutos de las estrategias humanas. Entonces, lo primero que tú tienes que preguntarte es, ¿soy hijo de Dios? Y si eres hijo de Dios, tu herencia, ¿a dónde tú la quieres cosechar? ¿La quieres cosechar aquí o tú la quieres cosechar allá? Porque aquí hay un problema serio y es que mucha gente está trabajando para una herencia que quiere aparentar que es espiritual, pero es puramente terrenal. Sus carros, sus templos, sus cámaras y quién sabe cuántas cosas más.
Cuando usted está fundamentado en la posición que usted tiene en Cristo, a usted esas cosas, si vienen, amén, pero no son el móvil, no son la razón ni la causa del que usted esté comunicando algo. Entonces, cuando vemos esta historia, vemos lo siguiente: alguien le escribió en la pared. Alguien le escribió en las paredes, una mano santa, una mano sagrada, algo sobrenatural, como quizás Dios cuando quiere tratar contigo para enderezarte, como quizás Dios cuando quiere enderezarte, te da un mensaje claro en tu interior, donde se te escribe en la pared donde tú construyes el resentimiento, el que tú construyes el enojo, la desesperación, la falta de fe. Ahí Dios te va escribiendo su palabra, pero si no tienes el entendimiento claro, tienes que preguntarte por qué es, porque a veces los sistemas que te están gobernando no son los sistemas de Dios. A veces los pensamientos que te están gobernando no son los pensamientos de Dios. Entonces es ahí a donde tú tienes que entender para qué Cristo te llamó. Cuando yo veo a este rey que comienza a ver que la palabra está siendo escrita, hay algo que le acontece y te lo quiero decir. Este hombre comenzó a temblar. Comenzó a temblar porque le dio pavor, le dio pánico. Tuvo una crisis de pánico. Eso sí que da crisis de pánico, que te estén escribiendo algo en tu vida y que tú no lo puedas entender. Algo que es sobrenatural. Eso sí te debe dar crisis de pánico. No que si tú vas a poder casarte dentro de 3 años o 2 años o 1. No. Eso no te tiene que llevar a ti a crisis de pánico. A ti te tiene que llevar a crisis de pánico es leer la palabra y no entenderla. Es no operar como la palabra dice. Eso sí te debe dar pánico. No que si tú vas a lograr tal o cual meta. Porque Dios ordena el camino del hombre. No es del hombre ordenar los pasos. Ese es el Señor que ordena nuestros pasos. Cuando aquí estamos viendo esta historia, vemos a un hombre que había escuchado de Dios, pero no sabía cuáles eran los límites de él estar usando las cosas de Dios. ¿Cuáles son los límites tuyos para estar utilizando lo que Dios a ti te ha entregado? Tu talento, tu esfuerzo, tu trabajo, tus pensamientos, tus sentimientos, todo eso le pertenece al templo del Espíritu Santo. Y en Corintios dice con una claridad que a quien destruya el templo, Dios va a destruirle a él. Son palabras que están escritas en el libro de la gracia y que deben de traernos a nosotras a reflexión y a entendimiento. Este hombre dice, espérate, aquí me están escribiendo algo que yo no entiendo. Ajá. ¿Y qué vamos a hacer? No solo se asustó, no solo le dio una crisis, no solo le temblaron las rodillas, porque eso dice las escrituras, que las rodillas le temblaban de tal manera que él las chocaba. La cintura se le estaba cayendo del miedo tan grande que le dio ver esa letra siendo escrita por una mano que él no conocía. Entonces, cuando él se da cuenta de que le están escribiendo eso, él dice lo siguiente. Él dice, mándenme a buscar a los agoreros y adivinos, porque yo necesito que este asunto me lo interpreten. Y en este tiempo hay mucha gente que está así, mandando a buscar agoreros y adivinos para que le interpreten lo que Dios le está escribiendo en su vida. ¿Cuáles son los agoreros y los adivinos? Esos que portan una palabra que parece de Dios, pero que no es. Esos que tienen necesidad de estar profetizando en base a lo que no está escrito. Entonces, ¿qué me está enseñando Dios aquí? Usted me podrá decir, fíjese algo, cuando este hombre se encuentra con esas manos, él se alerta, le da una crisis, pero dice, llámenme rápido al que me va a interpretar este asunto. Llámenme pronto al que me va a hablar lo que esto significa. Díganme rápido quién es. Me buscan a los agoreros, me buscan a los sabios, me buscan a los adivinos, me buscan hasta debajo de la mesa. ¿Quién es que me va a interpretar este bendito asunto que me ha puesto a temblar y que me ha hecho a mí sudar la gota gorda, flaca, fina y cualquiera? Necesito que me lo interpreten. Te voy a explicar lo que sucede cuando un hombre de Dios está en el lugar correcto. Y Daniel estaba en la posición de hijo de Dios, aunque estaba al lado de corruptos, estaba al lado de cautivos, estaba al lado de agoreros, estaba al lado de adivinos, pero él no era igual. Pero él no era igual. Y es que tú tienes que entender que aunque tú estás con el grupo, tú no eres igual al grupo. Tienes que comenzar a tomar decisiones firmes de servir a Dios con todo tu ser. El que tú estés con un grupo de gente que está en su cautiverio, sí, porque eso es lo que está pasando ahí. Daniel estaba al lado, escuchaba diariamente. El pueblo que estaba con él decía, nos trajeron aquí, Dios no ha sido bueno, Dios me quitó esto, pues déjame ayudarlo. Probablemente Daniel escuchaba todo, porque al lado de Daniel estaba todo tipo de personas, eran todos cautivos. Y Daniel no había visto con sus ojos la historia del Dios del tabernáculo y del templo grande.
Daniel no había visto eso, a Daniel lo que le tocó fue ser llevado cautivo también junto con otros cautivos. Él quizás no tenía nada que ver porque la Biblia dice que él era, en su corazón no había justo como don Daniel. Pero Daniel tuvo que caminar con un grupito de cautivos hacia donde Dios había determinado. Eso te dice a ti que a veces tú vas a estar caminando al lado de personas cautivas, pero si tienes una identidad clara de quién eres como hijo de Dios, ese cautiverio no te tiene que afectar a ti. Cuando este hombre estaba mal, digo, me buscan a alguien. Y quiero hablarte de que Dios siempre va a tener una conexión en el lugar de locura para que se le hable la palabra que hay que hablarle. Entre toda la locura que estaba pasando en ese reino, dice que se levantó un hombre que tenía memoria de lo que Dios había hecho a través de Daniel, porque Daniel tenía una historia. Daniel era un hombre que leía los libros, no estaba tan afanado porque le dieran una palabra en Facebook, no tenía una comunión con Dios a través de un tercero. Era un hombre que aprendió a vivir en su cautiverio, en intimidad con Dios. No fue un hombre que se desesperó porque no le tocó esto, porque no tuvo aquello, porque Dios le quitó aquello, porque Dios no le dio esto. No, Daniel aprovechó el tiempo de su cautiverio para que sus pensamientos fueran alineados a la Torá. ¿Cuál es la acción tuya en el cautiverio en el que puedas estar en este momento? Haces lo que hizo Daniel. Daniel comenzó a leer los libros, Daniel comenzó a investigar. Déjame leer cómo es que este Dios al que yo estoy en este momento sirviendo merece ser conocido. Y comenzó a leer y comenzó a buscar y comenzó a buscar. Él no andaba buscando cámara. Él no andaba buscando estar al lado de un grupo de personas al lado del rey. Y él podía, porque él venía con un título que se lo había ganado. Él podía estar celebrando en el mismo sitio, él podía estar en el mismo lugar, pero la Biblia establece que a Daniel lo mandaron a buscar. Eso quiere decir que él no estaba ahí. ¿Cuál es la necesidad de nosotros como hombres de Dios que portamos una palabra? Estar en el medio todo el tiempo, estar buscando ser visto en todo el tiempo, estar promoviendo todo lo que nosotros estamos haciendo para Dios. Eso es un peligro que tiene raíz en lo que es la avaricia ministerial. Usted ve que cuando Cristo iba a manifestar al Padre, Cristo procuraba que sus milagros se hicieran en silencio. Y el delirio que tiene la mayoría de personas en este tiempo de tanto ser visto, de tanto alcance, de tantas cosas que Dios quiere hacerle, les ha llevado al punto a querer darle fama a Dios. Y a usted, ¿quién le ha dicho que Dios quiere fama? Él la tiene. Y la fama que Dios quiere ganarse en la tierra es porque los hijos sean posicionados como hijos y operen como hijos. Hijos que realmente modelen a Cristo en su diario vivir. No en el culto del domingo con una canción que les haga parar los pelitos y que diga, guay, me sentí hija de Dios. Ahí usted no me muestra a mí que usted es hija de Dios por amor a Cristo. Por amor a Jesucristo. Ahí no es que usted muestra que usted tiene pensamientos que dan luz de quién es Cristo en usted. Entonces es necesario que usted lo comience a comprender ya para que este 2019 usted enfile sus cañones a ser formado como hijo de Dios, a ser equipado, fundamentado, formado en ese yo que se niega a someterse a Dios. A Daniel lo mandaron a buscar. Daniel estaba entre los cautivos, pero no era cautivo. Daniel estaba entre los agoreros, pero no era agorero. Daniel no había... De hecho, te voy a explicar algo. Cuando Daniel lo mandan a buscar, a Daniel le dan una muy buena oferta. A Daniel le dijeron prácticamente, te vamos a dar las cámaras de YouTube para que alcance a miles de seguidores a través de lo que tú vas a revelar. Daniel le dijo, mira, tu ofrenda te quedas con ella porque yo no la necesito. Hay gente que no negocia sus principios por la obediencia a la palabra que Dios le ha dado en su propio corazón. Daniel no andaba buscando ofrenda. Daniel no andaba buscando cámara. Daniel no buscaba que se le pusiera la túnica de púrpura. Uy, en este tiempo si hay personas que tienen el delirio de grandeza puesto arriba, si lo mandan a buscar para hacer lo que Daniel hizo, mire, lo va a publicar por Facebook, por YouTube, por Instagram, y se va a inventar otra red social para publicar lo que Dios está haciendo. No, hombre, para publicar lo que usted está haciendo, y usted quiere llevarlo como que es Dios que lo está haciendo. Déjese de engañarse a usted mismo y atienda cómo es que Dios hace las cosas. Jesucristo, cuando llegaba el tiempo de fama, se escondía. Jesucristo se escondía cuando la fama venía a donde él, porque Cristo sabe que la naturaleza del hombre no puede ser movida por la fama de Dios o por el poder de Dios solamente. Debe ser movida por las estructuras del pensamiento de Dios. Oh Señor, cuán grandes son tus pensamientos, la suma de ellos. Si yo los enumero, hay pensamientos de Dios
que enderezan nuestras estructuras de pensamiento. Entonces, ¿cómo usted en este tiempo usted va a ser edificado? ¿Cómo usted va a entender ese asunto? Jesucristo no andaba buscando proyectar una fama. No. Olvídese de eso. Jesucristo andaba proyectando el carácter del Padre. Lo que Cristo sí buscaba que se supiera era la palabra que Él portaba. Eso sí Él buscaba que se supiera. Eso sí Él buscaba que rodara. Lo que Él tenía que enseñar. Pero milagros, liberación de demonios. No, yo creo que si Cristo en este momento estuviera, los camarógrafos con Él no lo iban a pasar muy bien. Ni las fotografías tampoco. Porque Jesucristo, que conoce la identidad que necesitamos tener revelada dentro, sabía bastante bien lo que nosotros necesitábamos. Entonces, a Daniel lo mandaron a buscar. Y si a ti Dios te manda a buscar para interpretarle las escrituras en la pared a una persona, ¿de qué tú le vas a hablar? Cuando Daniel viene y coge el librito, mira lo que dice Daniel, mira. O sea, Daniel cogió el libro y le digo, ven, yo te voy a hablar, no me de ofrenda, no, yo no quiero ofrenda. No, gracias, consérvala. Consérvala para ti, que tú la vas a necesitar en la tumba donde te van casi a enterrar. Eso fue lo que Daniel le dijo en pocas palabras. A mí no me reveles, a mí no me vengas a comprar con las ofrendas, a mí no me propongas, a mí no me digas que yo te voy a dar esto y te voy a dar aquello. Y se lo digo yo a todo el que está ahí. A mí no me venga a proponer que cambie la palabra, que endereza el corazón torcido para hablar una palabra de autoayuda. Yo soy ingeniera. Yo pudiera dedicarme a estudiar mercadeo para yo conquistar con la palabra a la gente, pero yo no quiero hacer vana la cruz de Cristo. No quiero hacer vana la cruz de Cristo. Necesito que cuando usted escuche la palabra, usted sepa, bueno, usted se está hablando de lo que Dios dice, no de lo que yo puedo alcanzar a lograr, porque no me interesa. Eso no tiene valor eterno. Entonces, como Pablo decía, yo no quiero hacer vana la cruz de Cristo. A mí no me pongan a estudiar en un cursito neurolingüístico para yo alcanzar a conquistar el corazón de la gente. No. Daniel estaba igualito que como debemos estar nosotros. Daniel dijo, ven, yo te voy a interpretar, ven. Te voy a interpretar. Primero, lo mandaron a buscar, no estaba en el medio. Un hombre de intimidad con Dios habla lo que Dios le dice. Y cuando Dios le dice, no está afanado por estar constantemente comunicando cosas que todavía Dios no le ha revelado en su interior. Usted sabe cuántas semanas me tocó a mí que Dios me hablara esta palabra. Me la dio hace un domingo atrás. Y al día de hoy fue que yo vine a entender que era lo que Dios quería que yo hablara. Entonces, un hombre que se considera hijo de Dios necesita entender primero que necesita devolverse al secreto para dejar de estar hablando lo que todo el mundo habla en público. A Dios no le interesa que tú seas un repetidor de palabras que parecen del reino pero que no lo son. A Dios le interesa que portes la palabra. Cuando a Daniel lo mandan a buscar, ojo, Daniel tenía revelación del idioma. Daniel conocía al que estaba escribiendo en la pared. Daniel tenía entendimiento de la revelación que establecía lo que ese hombre necesitaba. Necesitas comprender en este tiempo quién te está revelando a ti el diseño de ser hijo de Dios para este tiempo. De dónde tú estás sacando el diseño, las estructuras de pensamientos que te van a hacer caminar alineado al tiempo en el que estamos. Nosotros en este tiempo necesitamos entender y cómo es que vamos a escuchar lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Esta generación está siendo edificada probablemente con palabras que no aplican a el tiempo en el que estamos. ¿Por qué digo esto? Porque cuando la dispensación de la gracia, el poder del Espíritu cayó sobre la iglesia se le dio el poder y la potencia para ser hijo de Dios en la tierra. Entonces no es asunto de estar compitiendo por cosas, es asunto de estar revelando el carácter de Cristo a través de nuestra boca que no se controla. Hermanos, boca que es capaz en un momento determinado de decir tal o cual cosa como si fuera verdad de Dios cuando son principios satánicos. Daniel estaba primero en el secreto. Estaba encerrado con Dios, esperando que lo llamaran. Ojo, no estaba buscando que lo invitaran. A Daniel no estaba preocupándole las invitaciones. A Daniel no le preocupaba la agenda. A Daniel no le estaba preocupando ese asunto. Daniel estaba esperando que si era necesario que lo llamaran, Dios iba a acercar y les iba a saber que Daniel podía hacer el trabajo. Eso nos da un metamensaje. Las personas que van a interpretar los mensajes, las revelaciones, el diseño, las estructuras de pensamiento de lo que es ser identidad, de lo que es tener identidad de Dios en nosotros, no están preocupados por agenda. No les preocupa publicar en su página web
en cada tiempo y en cada momento, que van a estar esta semana acá, que van a estar allá, que van a estar allá. No les interesa estar haciendo afiches de cultos hasta hogareños. No, esa gente no tiene que ver con eso. Esa gente no está preocupada por eso. Esa gente está esperando que Dios los llame para ellos hablar lo que Dios necesita que ellos hablen. Por eso es que cuando a Daniel lo mandan a llamar, Daniel le dice, ni me des tu ofrenda, ni me des tu oro, no me des tu altar, no me des tu escenario, a mí no me des nada de eso. Pero yo te voy a interpretar. Yo te voy a decir lo que está diciendo esta palabrita, ven. Yo te lo voy a decir. Y empieza a decir, Menen, Menen, Tekel, Parsin. Nota en este momento que estamos siendo edificados. Daniel interpretó lo que entendió. Por eso hay gente que no puede decirle a otro cómo salir de tal o cual pozo, porque no entienden los pasos que Dios dice que debemos dar como hijos pertenecientes a la naturaleza divina para salir. Por eso hay gente en confusión de pensamiento, por eso hay gente que están alterado en su sistema de pensamiento, por esto. Súper profundo, Tania, por esto, porque entender lo que Dios está escribiendo para decirle a alguien lo que tiene que hacer es un asunto de gente en el secreto, gente escondidos en Dios para hablar lo que Dios quiere, para comenzar a establecer lo que Dios necesita en ese lugar donde se había desenfrenado todo el mundo y estaba todo el mundo usando los instrumentos de Dios a su conveniencia y a su deseo por el vino que estaba haciéndoles alucinar en sus pensamientos. Dios había reservado a un hombre que iba a decir, mira, esa palabra que está escrita de arriba para abajo significa Menen. La otra también significa Menen. La otra dice Tekel y la otra dice Parsin. Yo te voy a decir porque está en idioma que yo conozco. Está en un lenguaje que me es familiar a mí. Está en un idioma que ya Dios me lo ha hablado a mí anteriormente. Entonces cuando viene y le revela cuál es el problema, Dios le dice a Daniel que le comunique al hijo de Nabucodonosor lo siguiente. Le dice, dile a él que él sabía quién era yo. Él sabía todo este asunto. Por eso Dios no te permite a ti entrar a un desierto sin antes darte la palabra con la que te va a sacar. Por eso Dios, antes de permitir que tú seas tentado, no te da la salida antes de que tú seas tentado. Por eso es que Dios, porque su carácter de justicia y de ser padre, te capacita antes de tú enfrentarte al lobo, antes de tú enfrentarte a la oscuridad, antes de tú enfrentarte a las tinieblas. Ya hace rato Dios te ha capacitado con la palabra en lo más profundo de tu ser. A veces necesitas que te la interpreten y aquí es donde entra una de las cosas más importantes de lo que estoy hablándote. ¿Quién te está diciendo a ti cómo salir de la falta del perdón? ¿Quién te está diciendo a ti cómo salir del resentimiento? ¿Quién te está diciendo a ti cómo salir del orgullo? ¿Quién te está interpretando que tú estás presa del orgullo? Que tú estás presa de la vanidad, que tú estás presa de la codicia, que estás presa de la avaricia. ¿Quién te lo está interpretando? Palabras que simplemente te están diciendo a ti lo que tú quieres escuchar, o palabras que cuando tú la escuchas dicen, Dios mío, tengo que volver al altar ya. Entonces de eso se trata este asunto. Se trata de encontrar Danieles en este tiempo, mujeres con ese entendimiento como Daniel, para que le interpreten al pueblo de Dios cómo devolverse al origen, al principio y al diseño. El diseño de Dios para nosotros no es estructural, es espiritual, no se mide por lo que usted ha alcanzado físicamente, no se puede medir tangiblemente, se mide por qué tanto del pensamiento formado en Dios se ha estado formando en ti. Entonces, ¿qué le dice Daniel? Daniel le dice, esto es lo que Dios te manda a decir. Tú no aprendiste de la historia de tu papá. Si tú hubieses aprendido de la historia de tu papá, tú entendieras en este momento que jamás debiste buscar los instrumentos sagrados para ponerlo como el elogio de lo que Dios te entregó. Uf, cuánta gente que en este momento están exponiendo todo lo que entienden que Dios le dio hasta tal punto que están provocando que otros utilicen mal lo que ellos les están entregando. Usted entendió eso, ¿verdad? Eso es bastante serio y bastante espiritual. Porque si yo vengo a usted y le entrego una palabra que no tiene una base y usted la toma y la hace parte de su vida, yo estoy corrompiendo el depósito de Dios en ti. Soy yo que lo estoy corrompiendo, porque yo no te estoy alineando conforme a lo que establece la verdad de Dios. Entonces, por eso no me sorprende cómo instrumentos santos de Dios hoy están siendo utilizados simplemente para amargura, para resentimiento, para falta de perdón, para orgullo, para jactancia, para prepotencia, para altivez,
¿Por qué? Porque te estoy entregando el instrumento de un tesoro como la palabra viva de Dios de manera inadecuada y correcta, y te estoy haciendo a ti usarlo a tu entendimiento, a lo que a ti se te ocurre, a lo que tú entiendes. Daniel estaba en el lugar específico que tenía que estar. Cuando Dios necesite que tú hables, Dios te va a mandar a buscar. Tú no necesitas llamar a nadie. Tú no necesitas tener agenda. Tú no necesitas empezar el año con una agenda para decir, déjame ver a dónde yo voy a estar en tal lugar. Me puedes llamar para que me invites. Déjame ver, tengo una palabra de Dios para ti, la quiero compartir contigo. Así no funciona el reino de los cielos. Funciona por asignación, no por ofrenda, ni para que seamos vistos como que estamos siendo el más usado en un momento determinado. De hecho, Satanás, Luzbel, una de las razones por la que cayó fue por las muchas contrataciones que tenía. Cuando un ministro, antes de ser hijo de Dios, es ministro, las contrataciones lo vuelven loco. Los hace muchas veces sentirse más de lo que realmente son. Por eso hay tan pocos ministros humildes. Por eso hay tanta gente que se vuelve loco cuando invita a un ministro de Dios, porque no saben con qué le va a salir, si son siervos o simplemente hay que servirles. Este es el tiempo donde la adulación se ha vuelto parte de lo que se llama honra. La honra y la adulación caminan en una línea muy fina, y el que tiene crisis de identidad como hijo de Dios busca, antes de ser honrado, adulado. Aquel que es hijo de Dios no busca honra. Si se la dan, aleluya, pero no la anda buscando, no le exige, porque entiende que el soberano dirige sus pasos, y que si alguien no lo honró era porque necesitaba no ser honrado. Porque muchas veces nosotros necesitamos gente que no nos adulen, lisonjeros, que lo que vienen hacen y es que tuercen el corazón nuestro. Termino diciendo lo siguiente. Dios le dice a Daniel, dile a él que fue contado, que fue medido y que no fue hallado verdadero o que fue hallado falso. La falsedad es la característica por la cual muchas veces nos destituyen. Y déjame explicarte, una cosa es ser destituido por Dios y otra cosa es ser destituido por el hombre. El hombre no... Generalmente cuando está en posición, le es muy dificultoso ser destituido. A veces le pasa lo que le pasó a este hombre. Tiene que ser golpeado por una triste experiencia de Dios para enderezarlo. Nosotros hoy estamos en el tiempo de la gracia. En la gracia Dios probablemente no nos mate como mató al hijo de Nabucodonosor. Y usted me dirá, Ananías y Zafira estaban en el tiempo de la gracia y Dios los mató. Sí, yo entiendo que una de las razones por la que Dios mató a Ananías y Zafira era porque los hombres que estaban conduciendo ese asunto eran hombres cargados de gloria. No eran hombres cargados de ego. No eran hombres cargados de vanagloria, de avaricia. Eran hombres que tenían todo en común, que no querían decirle al pueblo, tráemelo para cogerlo para mí. Era algo que tenían como principio establecido en su vida, de tener todo en común. Entonces, es importante que usted entienda en este momento que aunque Dios no nos está matando físicamente, muchos están muriendo espiritualmente, muchos se están secando espiritualmente, muchos se sienten en este momento que están sin fuerza en este momento. ¿Por qué razón? Porque no están recibiendo interpretación correcta de lo que Dios les está escribiendo en las paredes de su corazón, de sus pensamientos y de sus emociones. ¿De qué se trata esto que te estoy hablando? Te estoy hablando de que busques a un Daniel que te interprete. Se trata de que los instrumentos sagrados de Dios no debe ser usado para algo profano. No debe ser movido fuera del lugar, porque como hijos de Dios, tu herencia más grande es esa identidad que Dios te ha entregado. Pablo dice en Gálatas que si tú te comportas como un bebé o como un niño, tú no difieres en nada del esclavo. Que solo los que son maduros alcanzan a tener el uso apropiado de la herencia de Dios para los hijos. Entonces tú necesitas entender que para tú adquirir la herencia que se te ha dado como hijo de Dios, y es un tema tan profundo, tan poderoso y tan letal, porque si usted entendiera que usted es hijo de Dios, usted se vuelve letal en las manos de su Padre. Y si operara como operan los hijos de Dios, hace tiempo que usted hubiese conquistado quizás todo lo que usted tiene que conquistar, porque eso es lo letal de los que somos hijos de Dios, que el mundo entero nos puede presionar, pero nos quedamos quietos.
Todas las adversidades pueden visitarnos, pero sabemos en el fondo decir, Dios está en cuidado de mí. No hay que temer. Es una templanza, es una paz que delante de cualquier reino usted dice, mi reino no es de este sitio. Yo no soy de aquí, yo no estoy preocupado por las cosas de aquí. Yo estoy preocupado por establecer lo que el reino me mandó a establecer. Entonces, a usted Dios lo ha llamado en este 2019 a establecer lo que Dios necesita, la identidad de hijo. Primero, si usted va a ser edificada, investigue quién le va a alimentar y cuál es el Daniel que le va a estar interpretando las escrituras que Dios está dando. Y si el Daniel que a usted le quiere interpretar, usted lo ve vestido de púrpura, si usted lo ve con un afán bebiendo el vino que todo el mundo está bebiendo la adulación, las palabras de motivación sin fundamentos como deben de ser, entonces preocúpese porque no le van a interpretar lo que hay que interpretarle, no le van a decir lo que hay que decirle, como hay que decirlo, no le van a revelar lo que usted necesita. Y como Dios ha dejado a Danieles en este tiempo, también hay personas que parecen que son, pero no son. Daniel estaba al lado de agoreros y adivinos, pero no cambió el mensaje. Por eso hay muchos profetas hoy que se volvieron profetas de engaño, profetas de mentira, porque cuando Dios lo estaba preparando, fueron que tomados para ejercer de manera incorrecta el uso del instrumento de Dios. Y usted ve que así como el rey bebió vino, también ellos comienzan a beberlo y caen presos de su propia locura. Entonces, termino diciéndote esto. Mira lo que le dice Dios a este hombre a través de Daniel. Pero tú, su hijo, oh Belsasar, no humillaste tu corazón, por cuanto que todo esto tú ya sabías. ¿Qué fue lo que provocó que este rey cayera en eso que cayó? Mira cómo lo dice acá. Y es lo que tienes que tener cuidado. Pero cuando se ensoberdeció su corazón y su espíritu se fortaleció para hacer el mal. Este fue el key del asunto acá. Este fue el key del asunto. No supo manejar la fama de ser hijo del rey. No supo manejar los suscriptores de YouTube. No supo manejar la placa que le mandaron de Instagram. No supo manejar el 1,000,000 de seguidores que tiene. Y su espíritu se fortaleció para hacer el mal. En este tiempo, no necesariamente el mal que usted hace era el que se hacía antes. Ahora mismo el mal puede ser la necesidad de competencia, la necesidad de avaricia, la necesidad de aplastar a alguien a quien Dios está levantando, la necesidad de molestar, de hacerle bullying a otro que está en un proceso de dificultad. Todo lo que son operaciones de maldad. Porque esto fue lo que dice aquí. Su espíritu se fortaleció. ¿Para qué? ¿Para qué se está fortaleciendo tu espíritu? ¿Para qué se fortalece? ¿Se fortalece para ser más humilde o se fortalece para creerte que como hija de Dios tienes derecho de que Dios derribe a todo lo que están pasando por delante de ti? Para que Dios te permita a ti decir, si alguien te traiciona, véngate. Para eso se está fortaleciendo tu espíritu. Para dudar porque Dios no te dio lo que hace un año tú entendías que Dios te prometió. Para habitar en moradas de incredulidad en lo más profundo de tu ser, porque tú estás mirando con los ojos humanos las necesidades como si tienen que llegar hoy y no te estás dando cuenta que Dios te está preparando para lo eterno. ¿Para qué se está fortaleciendo tu espíritu? Como dice aquí. A este se le fortaleció para hacer el mal. ¿Y a ti para qué se te está fortaleciendo? Se te está fortaleciendo para amar, para perdonar, para ser humilde, para ser alguien que comparta tu pan, para ser alguien que vista al que está desnudo, o eres alguien que aplasta al que cayó. Eres alguien que utilizas la caída de alguien para tú beneficiarte y para tú hacerte ver superior a esa persona. Entonces, ¿cuál es en ti o qué es lo que en ti se está fortaleciendo? No juegues con la identidad que tienes como hijo de Dios. No juegues con la identidad que Dios te ha dado como hijo de Dios. El Señor es celoso, muy celoso. Él es tan celoso. A veces yo le digo, de ti fue que yo aprendí a ser celosa. Y me río y le digo, endereza lo torcido que está en mí, porque tú sabes ser celoso de manera correcta, yo no. O sea, Dios es celoso y tú le perteneces a Él. Y eso quiere decir que a donde quiera que tú vas, Él va contigo. Y Él quiere que tú entiendas
que todo el poder que hay en Él lo ha depositado en ti, pero para ser como el Hijo, como el primogénito de entre los muertos, la preeminencia, el Cristo, todo en todo. Toda la potencia que tú necesitas para vivir conforme a la estatura de hija, la vas a adquirir cuando el pensamiento de Cristo sea el que te forme, edifique. ¿Cuáles son los reinos a los que tú le edificas? Que le pones cimientos, que le pones varilla, que le pones blocks. ¿Cuáles son esos fundamentos? Lo que tú estás levantando ahora mismo, el tipo de ministerio que tú estás levantando, ¿qué es lo que va a edificar? El llamado que Dios te ha dado, que más importante que ser ministro es ser hija de Dios y entender cómo opera el hecho de que tú eres hija de Dios, que está edificando en lo más profundo de tu ser. Esta fue la palabra número 5 que Dios me dio para el mes de enero. Usted quiere caminar con el corazón y la mente descubierta. Necesita entender la estructura del pensamiento de las hijas de Dios, que están siendo edificadas en el reino de su Padre, no en el reino de sí mismo, no en el reino de las necesidades, ni en el reino de la culpa, de la ira, de la frustración, de la ansiedad, no, en el reino de su Padre. Las hijas que ya están adquiriendo pensamientos como Dios, como Cristo piensa, que son los que construyen moradas eternas, esas casas, esas mansiones que usted allá arriba necesita comenzar a edificar aquí abajo. Usted edifica aquí abajo para verla allá arriba. Usted no puede edificar aquí abajo con estructuras que no pasan de la tumba. Usted sabe cuáles son esas, ¿verdad? Usted sabe. Entonces yo espero que en este día usted pueda recibir en lo más profundo de su ser el temor de que lo santo tuyo es de Dios. Ese temor santo, hermoso, que a veces nos libra de tanto pecado y de tanta locura. El temor a Dios tiene que volver. A volver. En lugares donde no te están mirando. Cultivarlo. Traerlo de vuelta al altar. Porque te dije anteriormente que ser ministro de Dios no lo define el que tú estés predicando en un altar, ni el que estés con una agenda llena. El ser ministro de Dios, colaborador del Padre o colaborador de Cristo, lo define qué tanto de su palabra tú tienes en tu boca y qué tanto de sus acciones tu corazón hace. Dios bendiga mucho tu vida. Y si tú entiendes que esto edifica, pues compártelo antes de irte. Bendiciones. Wanda, chequéate, que ya te mandé lo de las aplicaciones por ahí. Les amo en el Señor. Dios les guarde.